el tema de hoy. Yo no sé si tú has vivido en algún momento una situación. En ese programa tratamos en todo momento de hablar de emprendimientos, de darte tips, de comentar experiencias vividas, experiencias que nos ayuden a aprender o a reconocer también alguna situación que podamos mejorar en el aspecto creativo, innovativo, laboral. Pero también tenemos que entrar un poco más allá y reconocer que como seres humanos podemos, queriendo o sin querer, entrar en algún estado nostálgico, de tristeza, de depresión. Y para ello hemos traído a una persona maravillosa, muy humana, con experiencia en el tema. Me refiero a la licenciada Analí Talledo Avilés. Ella es psicóloga de profesión, ha trabajado mucho en todo lo que es el aspecto laboral. Voy a preguntarle a ella misma para que te diga cómo ha estado dando soporte a muchos trabajadores, ¿no? Quiero dejarle a ella el micrófono para que pueda compartir contigo un poco de lo que conoce y quizás dejarnos, regalarnos algunos tips, porque sin querer todos podemos entrar en esta situación. Analí, muy buenos días. Gracias por levantarte temprano, por acompañarnos y por compartir generosamente tu conocimiento, tu experiencia. Muchas gracias, María Julia. Estoy contenta de poder dar hoy lo que tú me permites en este espacio matutino. Y pues acá estamos para dar lo mejor. Gracias, gracias, te agradezco muchísimo porque de eso se trata. Tenemos la oportunidad de dar y eso también nos hace felices. Hablar de depresión es hablar de una sensación de vacío de repente, de tristeza, de pensamientos extraños o de sentirse inútil. No lo sé. Yo quiero que profundicemos un poco el día de hoy contigo, ¿no? Para ver de qué manera podemos enfrentar y no perder el timón, ¿no? El camino, tenerlo más claro. Y empiezo simplemente preguntándote, ¿qué es la depresión? ¿O cómo se siente en el cuerpo? ¿Cómo me avisa el cuerpo que estoy cayendo en la depresión? Sí, bueno, la depresión ha sido uno de los diagnósticos más recurrentes desde que arrancó la pandemia para adelante. Hay diagnósticos de moderado a severo, incluso también de los estados trastornos de ansiedad moderado a severo. Y Noguchi, el hospital Noguchi, de hecho, reporta niveles de estrés crónico, ¿no? Recurrente, altamente recurrente, ¿no? Hasta el día de hoy estamos en una situación donde todavía hay secuelas, ¿no? Anímicas, emocionales. Incluso se han activado demencia en cierta población, digamos, de adulto mayor, a causa de la pandemia, ¿no? También. Bien, la depresión, sí, es un problema de salud mental. Hay en nuestro entorno, de hecho, mucho prejuicio cuando uno tiene malestares de salud mental, ¿no? Está el yo no estoy loco, el yo puedo solo, el si yo he vivido cosas peores o en mi familia han pasado cosas peores, yo también puedo, ¿no? Es cierto. Entonces empiezan los prejuicios ahí de nosotros mismos, ¿no? Pero lo que quiero empezar es un poquito a hablar del estrés, ¿no? De estos niveles de estrés que activan ese cuadro, ¿no? Perfecto, perfecto. Por ejemplo, convivir con el estrés es una realidad de todo el tiempo, ¿no? Es parte de la capacidad de adaptación de nosotros las personas a los cambios de la vida, a los contextos y la incertidumbre que se va a dar permanentemente. Entonces, por ejemplo, todos cuando entramos al Google nos dicen, hay un estrés positivo y otro negativo. Sí, definitivamente este estrés positivo es nuestro aliado, porque el cuerpo, nosotros somos un paquete bioquímico, ¿no? Donde las glándulas cerebrales, ¿no? Este hipotálamo, este hipófisis, en coordinación con las glándulas suprarrenales que están en los riñones, hacen su trabajo para poder generar esa adrenalina en la sangre. Ya para la producción de esta adrenalina se activa una dopamina, que es un neuroquímico,
que te da la sensación de bienestar, de motivación. Entonces, tú cuando estás con la adrenalina en el cuerpo, digamos, vas tras tu objetivo, tras el día a día, cumplir con tus metas, tus deberes, y quieres hacerlo con ganas, con pasión, con fuerza. Entonces, toda esta estado del cuerpo, esta bioquímica maravillosa, te empuja, estás con toda la adrenalina. Entonces, este estrés positivo, cuando tú logras conseguir tu meta, tu resultado en el trabajo, de pronto te queda una sensación posterior de bienestar, de lo hice, yo puedo, yo sabía, celebras, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, por eso se le llama estrés positivo, es tu aliado. Pero cuando vamos hacia el estrés, ¿cuándo empieza a complejizarse la cosa? Cuando va hacia el estrés crónico, porque se prolonga tanto esta situación de adrenalina que el cuerpo se agota. El cuerpo se agota, desaparece esa dopamina, empieza a llenarse la sangre de cortisol a niveles altos, entonces desciende, digamos, empezamos a tener dificultades, la fatiga, el dolor de cabeza, de pronto el sistema inmune se empieza a debilitar y te haces propensa a cualquier infección en ese momento, las mucosas del sistema digestivo ya no se regeneran igual, entonces estás en un estrés crónico, problemas del sueño. ¿Y qué es lo que te avisa rápidamente? Es el sistema muscular, es lo primero que te avisa de que ya rebasaste, de que estás entrando al estrés crónico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que te empieza a doler? Tus músculos, el cuello y los hombros. Entonces, el sistema muscular es un aliado, porque es lo primerito que te avisa. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que, digamos, como vemos que el cuerpo humano es tan maravilloso, nos responde perfectamente, digamos, a veces abusamos de esta situación, ¿no? Le sacamos el ancho al cuerpo, como se dice, ¿no? Y pues entramos en una rutina y no medimos, ¿no? Sobre todo la gente joven, los jóvenes, ¿no? Que a veces hay ese ímpetu, ¿no? Y le dan con todo a los 7 caballos, ¿no? Y después dicen, ay, ¿por qué me siento mal? Claro, porque el sistema nervioso se desgasta. Las neuronas empiezan a cansarse, el sistema nervioso se fatiga y de pronto ya empezamos a somatizar. Exacto. Y somatizamos con cómo te das cuenta que ya estás allí y cómo sales de ello sobre todo. Porque tú has estado explicando claramente toda la sintomatología. Yo formo parte de lo que acabas de describir, porque creo que mi cuerpo da más y sigo. Sí. Y de repente se desinfla todo y estás full agotado. Ay, 7:15. Nos vamos a la pausa, amigos. Volvemos enseguida. Nos interrumpimos en pleno tema. Estamos aquí de vuelta, amigos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El día de hoy con la licenciada Analí Talledo Avilés, psicóloga de profesión, apoyándonos para entender un poquito más lo que nos ocurre, y se habla hoy en día mucho de la depresión. Me siento deprimida, estoy depresivo. Los jóvenes, ¿no? Con tantas cosas en su mente, estar adelantando momentos en su vida, pueden caer también en este tema de depresión, y se escucha muy frecuentemente. Nos estaba mencionando Analí que después de pandemia esto se agudizó, se ha agudizado, y sobre todo, Analí, nos estabas explicando respecto a entrar en un estado excesivo de estrés, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo tu cuerpo va reaccionando? La musculatura, y que tú le exiges más y le exiges más. Ok, llegamos a ese nivel de producción de cortisol, como nos explicabas, y luego caemos en depresión debido a ese estrés, ¿o cómo? Claro, se va tejiendo, porque lo primero que te avisa es el cuerpo, Okay. ¿no? Entonces, estamos ya en el estrés crónico y normalmente, ¿qué hacemos? Red Bull, café, toneladas de café. Entonces, le exigimos al cuerpo. Es más, ¿no? Ahora hay mucho este problema del consumo de bebidas energéticas, ¿no? Eso sí. Entonces, bueno, esto va desgastando, ¿no? La depresión, acordémonos que hay gente que es asintomática también. O sea, algunos sí somatizan, pero otros no. Y eso es más peligroso aún,
porque de pronto no te avisa, tus sensores corporales no te avisan. La depresión, digamos, hay una gama de sintomatologías, ¿no? Las emociones, esos bloqueos intelectuales, ¿no? De tu rendimiento, tu desempeño. Las causas de la depresión se aunan también a este estrés, ¿no? Hay gente que tiene estilos de vida donde hace su deporte, no es la mayoría, ¿no? Pero hace sus cortes, ¿no? Sale con sus amistades a la semana, hace su deporte, se va al campo, se va a respirar aire marino, se ríe, ¿no? Con su gente, tiene espacios familiares de compartir afecto, aprovecha esos espacios. Pero en el caso de la depresión, como es multicausal, sí, podemos decir que de pronto hasta el ambiente puede generar depresión, ¿no? Hay gente que vive en países gélidos y eso también activa la depresión. No es acá, no es el caso. Hay aspectos genéticos, ¿no? La gente puede decir, es que mi mamá era, mi abuelita era. Sí, pero las mayores causas de depresión son sociales, ¿no? Uh-huh. El desempleo, estar en un estado de separación o divorcio, estar en un duelo, en un luto, la jubilación inesperada de alguna gente. O sea, los factores sociales son los que tienen más impacto a nivel de la depresión, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que tú has mencionado varios síntomas, ¿no? Has mencionado el hecho de qué lo provoca. Puede una situación cambiante en tu vida llevarte a un estado depresivo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo vives tú? ¿Cómo detectas que simplemente no es un momento de tristeza? Que de repente un divorcio me deja tristeza definitivamente, pues una relación que se rompe, que me afecta. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo diferenciar entre la tristeza y la depresión? Claro, acá ya es un tema de darnos cuenta del tiempo. Tenemos que tener más contacto con nosotros mismos, pero también con el tiempo. Porque una tristeza, bueno, por último en las mujeres hasta la menstruación mensual puede bajar el ánimo, ¿no? Cierto. Que es muy, ¿no? De todo el tiempo. Pero una tristeza prolongada, ¿no? Cuando ya la gente empieza a preocuparse, a pensar en demasía, que es lo que me reportan mucho en mis asesoramientos, ¿no? No puedo dejar de pensar. Piensan en exceso. Entonces ahí al toque se enganchan con el tabaco, ¿no? Porque el cigarro tiene el don de disminuir un poco el exceso de pensar, pero no es el mejor recurso, porque te vas envenenando también, ¿no? Claro, definitivamente. Por otro lado, una manera de detectar es cuando ya pierdes un poco el control de motivarte, automotivarte, pierdes esa posibilidad de autoanimarte, ¿no? Estás muy conectado a tu tristeza, a tu angustia, la sensación de angustia, porque ya la ansiedad arrebasó. No es el estado de adrenalina que te activa, sino ya la angustia, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que la angustia tiene que ver mucho, porque lo veo en jóvenes, uh-huh, con el estar permanentemente pensando en qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado, cómo hago para, uh-huh, y abandono el hoy para estar en el mañana, en el pasado y más adelante? ¿Tiene que ver, según tú? Claro, ¿no? Es que se empieza a combinar una serie de pensamientos, ¿no? Porque, por ejemplo, algo muy típico cuando uno empieza a entrar en depresión es que se perturba tu habilidad mental. Uh-huh. Problemas de memoria, de concentración, aminora tu desempeño en lo que normalmente te gusta hacer, en tu trabajo, ¿no? De pronto te cuesta mucho tomar decisiones, no piensas con claridad. Y la gente lo detecta porque me lo comenta cuando llama y avisa y pide el acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Aparte piensa muy negativamente de sí mismo, ¿no? No puedo, es que yo fallé, ya, eso ya no me ha funcionado, ¿no? Digamos, esa autoestima, o sea, es como yo pienso de mí misma y empiezo a fijarme en todas mis debilidades, ¿no? Claro. Y la fatiga hace su trabajo y el cansancio y te vas encerrando en ti mismo, ¿no? A eso quiero llegar. ¿Cómo llega a afectar la depresión en tu relación con las personas? Porque tú estás diciendo, te llegas a encerrar en ti mismo. Claro, porque estás conectado a una energía de muerte, así se llama, a una energía que te ancla
en tu preocupación, una energía que te ancla y te torna ensimismado, ¿no? Entonces, ¿Qué por hacer eso, en esos momentos? claro, en esos momentos, porque a veces ya a medida que va avanzando, aparece las ideas hasta de suicidio, ¿no? O sea, es ya En una los casos cosa que ya va de agudos. menos a más, ¿no? En el tiempo, o sea, el ya pensarlo, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Ahí está, lo que te enseña la lengua materna, mamá, desde que te arrulla. Comunicar, el poder de la comunicación. Yo también soy mamá y desde que tu niño ya, tú los primeros años le cantas, lo arrullas, ya es lengua materna, ¿no? El hablarle y promover que este niño comunique, dialogue con claridad. A los 2 años y medio tú tienes un niño que se defiende con el lenguaje. Ese es su arma del ser humano, el lenguaje. Él me pegó, yo me acuerdo una anécdota, si es que hay tiempo de contarlo, Sí, ¿no? por supuesto. Mi niño, por ejemplo, tenía 2 añitos y recién estaba con sus palabritas, y mi hermano no se dio cuenta, estaba en el estudio con sus audífonos, y no se dio cuenta, cerró la puerta y los deditos de mi hijo estaban metidos ahí, chancándolo. Él gritaba y mi hermano feliz con sus audífonos. Entonces, bueno, felizmente había ahí mamá, otro familiar. Bueno, fue una situación, le sacaron radiografía al bebito, pero este niño, cuando llegamos a la casa, estaba mi ex esposo, la abuelita, y le dijo: tío, mano, dedo, puerta, au. Solo dijo 5 palabritas y se defendió. Y obviamente el papá y la abuelita me dijeron: ¿qué pasó? No es lo que tú nos has contado. Entonces, el arma del ser humano es comunicar. Esa es la primera arma que tenemos. Entonces, cuando uno está en esta situación donde detecta que está somatizando, que está yéndose de las manos el automotivarse para sentirse bien, que te estás ensimismando, que estás preocupándote porque la gente lo detecta, pero no lo dice, y tienes que acudir a una persona de confianza, comunicar cómo te sientes. Eso es cierto. El comunicar cómo te sientes. En este caso, y lo pongo de ejemplo un poco para que quede, digamos, la idea, cuando la gente cae en adicciones, entre el hombre y la mujer, claro, mayormente caen los varones, ¿no? En estos cuadros de adicción, más que las mujeres. Pero cuando la mujer cae, y que los internamientos son más años que ellos, 2 años, porque, digamos, hay ciertas características, sale más rápido la mujer. Porque en las terapias habla más, se expresa más, habla de sus sentimientos, de sus emociones. En cambio, a los varones les cuesta un montón hablar de sus sentimientos y sus emociones. Entonces, quiere decir que hay una dificultad en los varones también, más que en la mujer. ¿Crees que eso de la comunicación tenga que ver con la cultura nuestra acá en nuestro amado Perú? Que es por eso que de repente el hombre comunica menos sus emociones. Entonces habría que hablarle a las mamitas que el día de hoy nos escuchan de la importancia de transmitir también a sus hijos el comunicarnos, el hablar, el que manifieste sus emociones desde pequeñitos. Nos estás dando un ejemplo muy bonito, gracias Analí, porque efectivamente las madres podemos cambiar eso en los hijos hombres. Retomemos el punto de la depresión, por favor, que no quiero... Sí, bueno, de hecho la gente también cuando te lo reporta habla de la parte fisiológica, ¿no? Tengo problemas para dormir, tengo exceso de hambre, como demasiado o ya no tengo ganas de comer, ¿no? Son características, la fatiga o duermo en exceso, ¿no? Ya no disfruto, ¿no? Lo que hago. Entonces, de pronto, decírselo a un familiar, a veces, ¿no? Se da. Hay gente que es muy, muy hermética. Y eso es un peligro. Ahora, cuando me dice María Julia, tenemos que ver en la crianza, sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, que a mí me quedó mucho de la maestría. Un doctor en lingüística que habían hecho investigación en la sierra para dar las tesis, ¿no? Me pareció excelente el ejemplo. Por ejemplo, la gente andina usa la yigya, donde lleva al bebé mientras trabaja. Sí. Entonces, ese tipo de crianza, mientras la madre está haciendo sus actividades del día, lleva al bebé, a la guagua, en la espalda. Y esta forma de vida, digamos, no hay este contacto cara a cara. Se dialoga poco.
el niño observa poco los gestos de la mamá y así también la mamá del niño. ¿Ya? Entonces quiere decir que, por ejemplo, porque nosotros, ¿cuál es la forma en que aprendemos a comunicarnos antes del lenguaje? La comunicación no verbal, por eso somos expertos intuitivos cuando leemos, ¿no? El lenguaje del rostro y de los gestos. Entonces, por ejemplo, la crianza de mucha gente andina hay esa característica, ¿no? De repente en estos años, bueno, hay variaciones, pero ha marcado a una generación, ¿no? ¿Crees que el lugar en donde nacemos favorece o empeora la probabilidad de entrar en depresión? ¿Influye en nosotros? Sí. Por ejemplo, en el Ande, por el frío, la gente tiende a tomar más alcohol. El alcoholismo es alto en la sierra, por ejemplo, ¿no? Y el alcoholismo te lleva a la depresión. Por supuesto. Y como no expresas, no dices, siempre el aliado para el hermético es el alcohol. Con la finalidad de abrirse. Con la finalidad de abrirse. Me queda claro. Ahora, ¿de qué manera, cuál es el rol, ¿no? de la familia, de los amigos, para alguien que ya está viviendo en depresión? ¿Cómo puedes tú ayudar, apoyar a ese amigo o a ese familiar? Claro. De hecho, no pasa nada, tenemos un minuto, los tiempos. Vamos para adelante. Ya, vamos para adelante. Bien, Perú es un sitio donde uno vive mucho con la familia, hay mucha familia, a diferencia de otros países que son más solitarios, ¿no? La gente es solidaria, o sea, sí se fija en sus hermanos, en sus padres, ¿no? Sí hay una respuesta positiva, pero acá no basta, porque tiene que haber una cultura del manejo emocional de la persona, o sea, eres tú el que tiene que tener la iniciativa, buscar la iniciativa. Entonces, eso es lo que prima, ¿ya? Eso es lo que prima.